Detrás del micro, la historia de la NWA, el grupo más letal de la historia del rap. A mediados de los años 80, mientras el mundo asociaba a Los Ángeles con palmeras, cine y lujo, en barrios como Compton la realidad era muy distinta. Calles marcadas por el desempleo, la droga y la violencia cotidiana. Helicópteros policiales sobrevolando tejados día y noche. Jóvenes creciendo entre redadas, pandillas y una sensación permanente de asedio. Allí la marginalidad no era un concepto sociológico, era una experiencia diaria. Y en ese contexto, la música dejó de ser entretenimiento para convertirse en un arma, una forma de decir lo que nadie quería escuchar. Desde esos barrios olvidados surgió una voz colectiva, cruda y sin filtros, dispuesta a contar la verdad tal y como se vivía en la calle. Así nació la NWA, no como un grupo musical al uso, sino como el eco de una generación empujada al límite. La historia de NWA es la historia de un choque frontal entre la calle y el sistema. A través de sus canciones, transformaron experiencias de violencia, racismo y exclusión en un relato que sacudió a los Estados Unidos y más tarde al mundo entero. Desde los primeros pasos de Rattler Records hasta el impacto devastador de Straight Outta Compton, NWA redefinió el lenguaje del hip hop y abrió un camino que otros seguirían. En este recorrido vamos a entender quiénes eran, de dónde venían, cómo se unieron y por qué su mensaje provocó censura, miedo y admiración a partes iguales. Porque más allá de la polémica, la NWA cambió para siempre la forma en que la música podía retratar la realidad. Soy Rorschach narrando desde los bajos fondos. Al final del vídeo, si te ha gustado este viaje a través del asfalto, espero ganarme tu like y tu suscripción, porque en el próximo capítulo te haré una oferta que no podrás rechazar. A principios de los 80, el sur de Los Ángeles era un campo de batalla sin reconocimiento oficial. El desempleo entre jóvenes negros rozaba el 50% y la industria manufacturera, que antes había ofrecido empleos estables a familias afroamericanas tras la Segunda Guerra Mundial, se evaporaba bajo la desindustrialización y las políticas neoliberales. Las fábricas cerraban y las oportunidades desaparecían. En ese vacío económico, el tráfico de crack entró como un rayo. En 1983, la droga era ya omnipresente en Compton y South Central. A diferencia de otras drogas, el crack era barato, adictivo y masivo. Transformó comunidades enteras en pocas semanas y las esquinas dejaron de ser simples puntos de encuentro para convertirse en zonas de guerra. Los crímenes violentos aumentaron de forma exponencial y los tiroteos dejaron de ser noticia, porque se convirtió en solo rutina. Las pandillas se convirtieron en estructura de poder. Crips y Bloods, originalmente nacidas como organizaciones de defensa vecinal, se convirtieron en redes delictivas de amplio alcance. Controlaban calles, barrios y cuadras, reclutaban niños y exigían fidelidad. El uniforme no era solo simbólico, azul o rojo según la afiliación. Llevar camiseta equivocada e incluso hablar de la manera incorrecta te podía costar la vida. La policía respondió con más violencia. El jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Daryl Gates, impulsó una estrategia de mano dura que militarizó los barrios pobres. En 1987 creó la temida Operation Hammer, batidas masivas, redadas sin orden judicial, arrestos preventivos a menores y allanamientos indiscriminados. Miles de jóvenes negros fueron detenidos sin pruebas sólidas. Muchos no salieron del sistema nunca más. El helicóptero de la policía, el Ghetto Bird, se volvió un sonido permanente sobre Compton y Watts, pero la violencia institucional no resolvió nada, solo reforzó el resentimiento. La juventud negra vivía en un estado de sitio constante, entre la amenaza de la cárcel y la de una bala perdida. Y mientras tanto, el resto de Los Ángeles parecía no enterarse. La televisión hablaba de surf, de Beverly Hills y de los Juegos Olímpicos. En este contexto surgió una necesidad, la de contar la verdad desde abajo. No con discursos, sino con ritmo, con furia y con beats. Antes de que NWA explotara, la escena de Los Ángeles estaba dominada por el electro y el party rap. Grupos como World Class Wrecking Crew, con Dr. Dre en sus filas,
o Egyptian Lover producían música bailable influenciada por Kraftwerk y el funk de Zapp. El estilo era festivo, electrónico y sin demasiada carga política. Pero para muchos jóvenes eso no era suficiente, ya que querían una música que no solo hiciera bailar, querían una música que hiciera temblar. Así, igual que el Bronx necesitó a Grandmaster Flash para retratar el colapso de su entorno en The Message, Los Ángeles necesitaba algo más que sintetizadores, necesitaba realness, y ese realness tenía un nuevo nombre, el ya mencionado NWA. Antes de ser iconos, NWA fueron hijos del polvo, nacieron y crecieron en los márgenes, en los bloques ásperos y sin promesas del sur de Los Ángeles. Sus historias no empezaron en estudios ni tarimas, sino en esquinas donde la ley era otra. Lo que los unió no fue la música, al menos no en el principio, sino el hecho de haber sobrevivido en un entorno que no perdonaba la debilidad. Eric Wright, conocido para siempre como ACE, nació y creció en el barrio de Kelly Park, en Compton. Era menudo, con voz chillona y sin formación musical alguna. Pero tenía calle, carisma y dinero. El tráfico de marihuana fue su primer negocio, y la muerte violenta de muchos amigos cercanos lo empujó a buscar salida. No tenía intención de convertirse en rapero, pero el destino lo empujaría a un micrófono. Su estilo rudimentario y nasal no era técnico, pero sí absolutamente genuino. Y en una época en que la autenticidad empezaba a pesar más que el virtuosismo, esa voz inexperta pronto se volvió inolvidable. Andrew Young, más conocido como Dr. Dre, nació en South Central y más tarde se mudó a Compton. Su infancia estuvo marcada por la música que retumbaba en los altavoces del barrio. El funk, el soul y el electro. Desde muy joven mostró un oído prodigioso, obsesionado con los ritmos, la mezcla y la perfección técnica. Se inició como DJ en clubes como el Eve After Dark y ganó notoriedad con el ya mencionado grupo World Class Wrecking Crew, cuya estética llamativa, con maquillaje, lentejuelas y chaquetas brillantes, contrastaba con la realidad del gueto, pero Dre nunca se sintió parte de su espectáculo. En su interior buscaba un sonido que fuera fiel a las calles que lo rodeaban. Su oído clínico, su meticulosidad en el estudio y su instinto para capturar la crudeza de la calle en una pista lo convirtieron en el arquitecto sonoro de la NWA. Ozzie Jackson, el que más tarde sería conocido como Ice Cube, creció en Creosote, al sur de Los Ángeles, en un entorno igual de áspero, pero con una sensibilidad distinta. Desde adolescente comenzó a escribir letras que observaban el barrio con frialdad y precisión. No solo narraba lo que ocurría, sino que lo analizaba. Su primera incursión musical fue con el grupo CEA, donde ya demostraba su habilidad para condensar crítica social y calle en una sola línea. Cuando se unió a Dr. Dre y ACE, trajo consigo una pluma afilada, inteligente y provocadora. Cube no era el más agresivo físicamente, pero en la escritura era implacable. Fue él quien redactó muchos de los versos más incendiarios del grupo. Su estilo lírico combinaba la rabia del gueto con una inteligencia despiadada. Sabía lo que decía y sabía que dolía. Lorenzo Patterson, conocido como MC Ren, era tal vez el más reservado del grupo, pero también uno de los más oscuros. Nacido y criado en Compton, fue reclutado por Eazy para colaborar en el álbum AC That's It y pronto se integró en la formación principal. Sus letras eran militantes, densas, a veces crípticas, influenciadas por su acercamiento a las enseñanzas de la 5% Nation. Ren trajo al grupo una carga más ideológica y un tono serio. Su presencia en las canciones se sentía como una sentencia. No buscaba entretener, buscaba confrontar. Su estilo era crudo, áspero y sin adornos. Y por último, Antoine Carrabi, más bien conocido como DJ Yella, también oriundo de Compton. Fue él el engranaje silencioso que mantenía la maquinaria funcionando. Al igual que Dre, había formado parte del World Class Wrecking Crew y compartía con él la pasión por los detalles técnicos. Pero a diferencia del resto, Yella no buscó protagonismo. Su papel estaba tras la consola, en la mezcla, en el ritmo. Era quien ayudaba a traducir las ideas abstractas en estructuras reales. Su trabajo era invisible al oído casual, pero esencial para el resultado final. Sin él, la crudeza de la NWA no habría tenido estructura. Así eran, 5 caminos distintos, una misma ciudad y un mismo volcán a punto de estallar. No eran artistas profesionales,
no eran raperos por formación, eran sobrevivientes y estaban a punto de convertir esa supervivencia en arte. Y antes de convertir su rabia en arte callejero, dieron un primer paso con la fundación de un sello propio que se conocería como Ruthless Records, cuyo surgimiento fue clandestino como las letras que lo acompañarían. En 1987, un incidente menor terminó por impulsar la creación del estudio. Dre había sido arrestado por infracciones de estacionamiento y ACE lo liberó de la celda con la única condición que ambos crearan un sello discográfico juntos, cuya inversión inicial provino de su propio esfuerzo como traficante de marihuana. Un capital negro que Jerry Heller, futuro manager del grupo, lograría convertir en algo legal. El propio Heller recuerda que Wright le propuso fundar una compañía conjunta, pero finalmente acordaron que ACE conservaría el 80% de las ganancias de Ruthless mientras él gestionaría las operaciones. Con apenas 22 años, Wright puso Ruthless en marcha a finales de los 80, grabando en su garaje los primeros singles que lanzarían a los ojos del mundo a la nueva escena musical angelina, y el primer single estuvo marcado por otra anécdota igual de curiosa. Una tarde de grabación, Ice Cube trajo la letra escrita de un tema que más tarde se llamaría Boys in the Hood, inspirada libremente por la narrativa cruda del rapero Ice-T, el cual ya había coqueteado con la escena del gangsta rap. Inicialmente, Dre ofreció la canción a un grupo del distrito de Brooklyn que estaba de gira en California, pero sus integrantes rechazaron la letra por considerarla demasiado violenta. Fue entonces cuando Dre animó a ACE, hasta ese momento dedicado más a la parte empresarial, a intentarlo él mismo. El resultado fue casi inmediato. La cadencia particular de Easy, la seguridad propia del delincuente que sobrevive en el gueto, su voz nasal y despreocupada y la base potente de Dre crearon la magia instantánea. Estrictamente hablando, no es el primer track que dio lugar al género gangsta rap. Antes que él, Schoolly D desde Filadelfia y Ice-T en Los Ángeles recrearon de manera cruda la peligrosa vida del gueto afroamericano hasta el punto de glorificar la figura del gángster local. Pero a diferencia de ellos, sí que daría origen al mito de ACE como el primer gángster mediático del género. El éxito underground de Boys in the Hood fue inmediato. Merced a él, ACE se convirtió en la primera estrella emergente del grupo NWA, aunque en aquel momento no existiera como tal. Este single crudo retrataba un día cualquiera de un gamberro en Compton, y sus estribillos ya son parte de la cultura popular. Cruising on the street in my 6'4", jogging the freaks, clocking the dog, went to the bar to get the so-called, knuckleheads out, there called sodding some hop. Paseando por la calle en mi 6'4", echando el ojo a las chicas, contando el dinero, fui al parque a ver qué se cosía. Los locos de siempre estaban duro tirando al aro. El 6'4" es un Colle Impala que gustaba mucho entre los jóvenes del gueto californiano, y en él ACE recorre las calles de Compton. Durante 3 minutos condensa robos con violencia, persecuciones, intoxicación etílica y torturas callejeras, narradas con una frialdad insólita para la época. Aunque este texto se salía de cualquier estándar radiofónico, conectó con la juventud afroamericana de barrios parecidos en todo el país. La fama de ACE creció en los garitos y en la radio clandestina de Los Ángeles. Una vez que Easy descubrió que podía hacerlo y que tenía voz e imagen, la gente quiso más, recordó Ice Cube sobre aquel arranque en la Rolling Stone. La respuesta a Boys in the Hood fue el punto de partida para formar un grupo. A finales de 1987, Ruthless Records ya contaba con ACE, Dr. Dre y Ice Cube como fundadores iniciales. A estos tres se les sumó Arabian Prince, un veterano del circuito electro de Los Ángeles que estaría muy poco tiempo afiliado en el grupo. Poco después se unirían DJ Yella y MC Ren, redondeando el sexteto final. Había nacido Niggas with Attitudes, o como es conocido universalmente, NWA, un nombre que más que un logo comercial era una declaración de principios. En 1988, Ice Cube, Dr. Dre y Ren trabajaron en el primer álbum de ACE, Acid That's It, el cual definió su estilo conjunto, pero el verdadero golpe a la industria llegó al año siguiente, en 1989, cuando la salida al mercado del álbum Straight Outta Compton los catapultó a la fama mundial. Para entonces, Arabian Prince había dejado ya el grupo y solo aparecía en un par de cortes. Este segundo álbum fue producido enteramente por Dr. Dre y DJ Yella, y en él se consolidó la fórmula de la NWA. Ritmos veloces y desgarradores de cajón de ritmos, samples funk retorcidos
y letras que relataban sin tapujos el dolor y la furia de la calle. Straight Outta Compton se lanzó en enero de 1989 y fue un fenómeno inmediato. A pesar de estar vetado por muchas emisoras de radio comerciales, el álbum se convirtió en uno de los más vendidos del momento. A los 3 meses obtuvo un disco de oro, alcanzó el puesto 37 en el Billboard 200 y meses después fue multiplatino. Con el tiempo llegó a vender más de 3 millones de copias en Estados Unidos, un número impresionante para un álbum tan controvertido. De hecho, según su propio sello, alrededor de un 80% de las copias se vendieron en barrios suburbanos mayoritariamente blancos, lo cual demostró que el mensaje de la NWA traspasaba barreras étnicas. Straight Outta Compton fue más que un disco de éxito, fue lo que se conoce como un parteaguas, un disco que marcó un antes y un después no solo en la historia del rap, sino de la música en general. Su sonido brutal creó el estándar dorado del gangsta rap. La portada, un retrato sombrío del grupo en la calle, y las canciones incendiaron la escena. Temas como Gangsta Gangsta y sobre todo Fuck the Police despertaron controversias inmediatas. Los solos de scratch de Yella y el bajo punzante de Dre atrapaban la atención del oyente desde el primer compás, mientras las letras no hacían concesiones. Musicalmente el álbum rompía con los moldes previos. Nunca antes un disco de hip hop había retratado la violencia urbana con tal crudeza y convicción. Como apunta el libro Hip Hop Revolution, The Culture and Politics of Rap de Christopher R. Weingarten and Jeffrey O.G. Ogbar, Straight Outta Compton dio al mundo una nueva perspectiva de la violencia callejera, la cultura de pandillas, la actitud desafiante y el estilo confrontacional. Las letras de la NWA giraban siempre en torno a 2 ejes: la vida criminal en la calle y la confrontación directa con las autoridades. Al analizar sus letras claves, encontramos un mensaje social muy potente. La canción homónima, Straight Outta Compton, se convirtió en himno generacional. Su explosiva introducción comenzaba con Dr. Dre advirtiendo: "You are now about to witness the strength of street knowledge". Estás a punto de presenciar la fuerza del conocimiento de la calle. Y a continuación, Ice Cube descargaba toda su ira callejera. Straight Outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from the gang called Niggas with Attitudes. When I call off, I got sawed off. Squeeze the trigger and bodies are hauled off. You too, boy. If ya fuck with me, the police are gonna have to come and get me. Directo desde Compton, un cabrón peligroso llamado Ice Cube, de la banda conocida como Niggas with Attitudes. Cuando me llaman a la acción, llevo una recortada, aprieto el gatillo y los cuerpos salen en camilla. Si tú también me jodes, chico, la policía tendrá que venir a buscarme. Con esta declaración de intenciones, se presentaba sin ambagajes el origen y la arrogancia de los raperos, mientras que los samples homenajeaban a la vieja guardia del sonido de la East Coast. DJ Yella recordaría años más tarde a Rolling Stone que la canción iba directa al grano, no endulzaba nada. Esto es de donde venimos, así es como es. Más adelante el carismático ACE vuelve a marcar territorio. Straight Outta Compton is a brother that'll smother your mother and make your sister think I love her. Dangerous Young Brother Raising Hell. Directo desde Compton, un tipo capaz de aplastar a tu madre y hacer que tu hermana crea que la amo. Un joven peligroso sembrando el caos. ACE exagera deliberadamente su figura para construir una imagen intimidante y amoral, típica del gangsta rap temprano. No busca realismo literal, sino provocación y shock. Se presenta como alguien salido de Compton sin límites morales, peligroso tanto por la violencia como por su manipulación. El verso refuerza su papel como personaje callejero extremo, casi caricaturesco, que encarna el miedo que la sociedad proyecta sobre los jóvenes negros del gueto. ACE no se disculpa ni se explica, se presenta como una amenaza, y eso precisamente es el mensaje. NWA no se limitaba a protestar contra el sistema, sino que exhibía una mezcla peligrosa de arrogancia callejera y realismo salvaje. En Gangsta Gangsta, el grupo retrata sin filtros el día a día del criminal en el sur de Los Ángeles: tiroteos, drogas, peleas con la policía y una violencia asumida como rutina. No hay moraleja explícita ni justificación, la crudeza es el mensaje. En este tema, MC Ren dejaba claras sus habilidades como rapero. Gangsta Gangsta, that's what they yelling.
It's not about the salary, it's all about the reality. Gangsta gangsta, hoping yo, sophisticated motherfucker, hear what I have to say. Gangsta gangsta, eso es lo que me gritan. No va de un sueldo, va de la realidad. Gangsta gangsta, esperando que ustedes, hijos de putas sofisticados, escuchen lo que tengo que decir. Aquí el MC dejaba claras sus habilidades como rapero, condensando en el estribillo la idea central de su canción. El término gangsta no habla de dinero ni de estatus, sino de realidad. La canción se jacta del estilo de vida marginal, pero al mismo tiempo lo muestra como un callejón sin salida. Un relato que avanza entre fanfarronería y brutalidad y que, en muchas ocasiones, termina con la cárcel, persecuciones o muerte. Este contraste revela cómo la NWA utilizaba la poesía del crimen como una forma de denuncia implícita. Glorificaban la dureza necesaria para sobrevivir en el gueto, mientras exponían las condiciones sociales, la violencia estructural y la brutalidad policial que empujaban a toda una generación hacia ese abismo. El álbum entero está plagado de serenatas gore donde los protagonistas, casi siempre ellos mismos, acaban en la cárcel al final de la historia, un recordatorio de las consecuencias reales que implicaban esas acciones. Por ejemplo, en Fuck the Police, que es el tema más icónico y simbólico del disco, hace toda una declaración de guerra contra el abuso policial. En sus versos, Ice Cube comienza exponiendo la razón. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad, cause I'm brown, and not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Que se joda la policía, vienen directamente desde las calles. Un joven negro la pasa mal porque soy moreno, no blanco, así que la policía cree que tiene autoridad para matar minorías. Más adelante, MC Rem deja clara su postura. Fuck the police and red say it with authority, because the niggas on the street is a majority. A gun is with whoever I'm stepping. And the motherfucker weapon is kept in. Que se joda la policía, dice Ren con autoridad, porque los negros de la calle somos mayoría. Mi banda va conmigo donde quiera que piso, y la maldita arma siempre va escondida. Ice Cube y MC Ren lanzan una acusación frontal contra el poder policial, denunciando el racismo estructural y la violencia institucional sufrida por la comunidad negra en Los Ángeles. Cube expone la desigualdad racial como origen del abuso, mientras que Ren refuerza el mensaje desde la posición colectiva y desafiante, afirmando que la calle ya no es minoría ni está sola. La fama de la canción llegó hasta tal punto que el grupo recibió una carta de amenaza del mismísimo FBI, lo cual supuso una publicidad inesperada para la NWA. Juntos transmiten una sensación de resistencia organizada, donde el grupo, la identidad y la autodefensa reflejan el clima real de tensión permanente, vigilancia constante y confrontación entre jóvenes afroamericanos y la policía a finales de los años 80. Esta cruda letra ilustra el sentimiento de muchas comunidades afroamericanas. La policía trataba a los jóvenes negros como criminales solo por su color de piel, por lo que la canción acumula testimonios de maltrato e injusticia y culmina con una frase que se resume el sentir: que se joda la policía. En este sentido, el libro Hip Hop Revolution destaca que de todas las canciones, Fuck the Police ofrece la expresión más explícita y poderosa de resistencia contra el sistema de justicia y la brutalidad policial. El disco también mostraba otras facetas. Temas como Express Yourself, que promueve la autoexpresión y la diversión, ganaron dimensión política al provenir de un disco conocido por sus temas violentos. Dr. Dre decía así en uno de los pocos temas en el que rapeaba: I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. I get straight, meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor. My behavior is heredity. Me expreso con todas mis capacidades y ahora estoy viviendo en centros correccionales. Me concentro, medito como un budista, suelto estilo y mi comportamiento me viene de herencia. Dre mezcla aquí ironía y orgullo, ya que su forma de expresarse es tan directa que parece criminalizada por el sistema. Reivindica que su talento viene de dentro, es auténtico y heredado de su entorno, no forzado ni imitado. En conjunto, el mensaje de la NWA era uniforme. Mostraban la brutalidad de la vida en el gueto sin filtros, a veces con humor negro o sarcasmo. Pero detrás de cada rima agresiva subyacía un trasfondo de rabia ante la desigualdad
y el racismo sistemático. Como sintetizó una vez más el libro Hip Hop Revolution, su arte era tanto contrahegemónico como de puro desafío cultural, retratando la hipocresía y el dolor de su entorno. Straight Outta Compton, en definitiva, redefinió el panorama del hip hop. Fue considerado por críticos y revistas especializadas uno de los discos más importantes del género. En 2016 se convirtió en el primer álbum de rap en ser registrado en el Salón de la Fama de los Grammy. Con él no solo vendió millones de copias, sino que también demostró que el rap podía reflejar tal cual la realidad de los barrios marginados. En palabras de varios expertos, alcanzaron la forma más pura e inalterada del gangsta rap. El éxito, sin embargo, provocó tensiones en el seno del grupo. Desde el comienzo, el reparto de dinero y derechos generó disputas. En 1989, Ice Cube se quejó de que Eazy-E y Jerry Heller manejaban las finanzas de Radless Records de manera totalmente opaca. A finales de ese año decidió marcharse a una carrera en solitario por desacuerdos económicos y artísticos. La salida de Cube fue un golpe duro, pues él había escrito gran parte de Straight Outta Compton, incluyendo Fuck the Police. NWA continuó como cuarteto, lanzando un EP titulado 100 Miles and Running y luego el álbum Nigga for Life de 1991, pero la cuerda siguió tensándose. Dr. Dre también se distanció de Eazy-E y Heller, por lo que la relación con Radless se fracturó totalmente. Según cuenta la historia oficial, el conflicto se agravó cuando los productores Dre y The Doc, aliados de Dre, descubrieron discrepancias financieras. Sospechaban que Eazy y su manager se quedaban con una parte desproporcionada de las ganancias. Preguntaron a Eazy por qué no podían ser liberados de sus contratos, pero él simplemente se negó. El ambiente degeneró hasta que los problemas fueron discutidos por el futuro jefe del equipo de Dre, el infame Suge Knight. Al final, Dre abandonó Radless y se unió con Knight en su nuevo sello Death Row Records. El grupo prácticamente se disolvió después del Nigga for Life. Tras la ruptura, cada miembro siguió su propio camino. Eazy-E regresó al estudio con material propio, lanzando 2 EPs cortos bajo Radless Records en 1992, pero su impacto ya fue menor comparado con su época en el grupo. Más allá de la música, Eazy-E jugó un rol fundamental firmando a nuevos artistas. El más notable fue Bone Thugs and Harmony, a quienes introdujo en el mercado nacional entre 1993 y 1994. Sin embargo, el destino le daría un giro trágico. En 1995, Eazy murió sorpresivamente de complicaciones relacionadas con el SIDA a tan solo 30 años de edad. Su fallecimiento quedó grabado en la historia del rap. La persona que había sido The Godfather of Gangsta Rap falleció apenas 7 años después de su salto a la fama, dejando un legado ambivalente de violencia y fraternidad callejera. Ice Cube, por su parte, vivió su etapa más exitosa en solitario. Ya famoso por letras contundentes en la NWA, sus discos como America's Most Wanted de 1990 y Death Certificate de 1991 lo consagraron por sí solo, combinando crítica social con autobiografía violenta. También exploró el cine, ya que actuó en la famosa película Boys in the Hood, cuyo título homenajea al éxito que había escrito años antes para Eazy-E. También incursionó en la comedia con Friday de 1995 y más adelante dirigiría cintas y produciría el biopic Straight Outta Compton de 2015, que trata de la historia de la NWA. Por su parte, Dr. Dre saltó al estrellato mundial como productor. Tras la disolución de la NWA, su debut en The Chronic en 1992 no solo fue un éxito de ventas, sino que impulsó el sonido del G-Funk, que se hizo tan representativo de la costa oeste, inspirado en el sonido del músico George Clinton. Con Snoop Dogg como su estrella invitada, narraron otro tipo de aventuras callejeras en canciones como Gin and Juice, recordando que el gangsta rap tampoco faltaba espacio para el holgorio. Los dos miembros restantes del grupo también dejaron su huella. DJ Yella siguió detrás de los platos y tras la muerte de Eazy-E en 1995 lanzó su único álbum en solitario titulado One More Nigga to Go.
de 1996, dedicado a su amigo y socio. Posteriormente abandonó la música para dirigir vídeos de cine adulto antes de intentar un álbum de rap llamado West Coasting, que a día de hoy aún no se ha publicado. MC Ren, por último, continuó activo en el rap y ya fundador de su propio sello, lanzó varios discos en solitario enfocados en temas políticos y de barrio, incluido el polémico Shock of the Hour. Permaneció fiel en Ruthless hasta 1998. A pesar de la violenta ruptura interna, el legado del grupo perduró con fuerza. Ellos mismos llegaron a vender más de 10 millones de unidades solo en Estados Unidos, un impresionante número para un grupo que originalmente había sido marginado por la industria musical. Más aún, son considerados los pioneros que abrieron el rap de la costa oeste a audiencias masivas, incluyendo la cultura blanca suburbana. Historiógrafos del género señalan que Straight Outta Compton marcó el inicio de una nueva era del gangsta rap, tan influyente que el 80% de sus ventas fueron en zonas de mayoría blanca. En la comunidad rapera global, la NWA inspiró a generaciones de músicos posteriores a optar la sinceridad cruda como arma artística. El impacto cultural de la NWA trascendió la música. En 2015 se estrenó el ya mencionado Straight Outta Compton, una película biográfica producida por Ice Cube y otros miembros sobrevivientes, que relató su ascenso, éxitos y conflictos. La cinta fue un éxito de taquilla mundial, reencendió la atención pública sobre su historia y popularizó aún más las canciones clásicas. Cube incluso aseguró un crédito de productor ejecutivo en el film. Gracias a este revuelo, el álbum original reentró en las listas de popularidad en 2015, llegando incluso al top 10 del Billboard. En reconocimiento a su influencia, todos los miembros originales, con ACE póstumamente, fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock. En 2016, NWA figura en los listados de los mejores artistas de todos los tiempos. En suma, el grupo trascendió el estigma de grupo polémico para convertirse en un referente histórico. Su álbum debut aparece en las grandes enciclopedias de la música. La revista Rolling Stone lo calificó con 5 estrellas en su guía de álbumes, y el libro del Registro Nacional de Grabaciones de los Estados Unidos lo conserva por su significativo impacto cultural e histórico. Cada miembro siguió caminos diferentes, pero el trabajo conjunto de esos años dejó una marca indeleble. Rompieron moldes con un lenguaje radical y confrontacional, al punto que hoy Straight Outta Compton es sinónimo de liberación artística sin censuras. La película y los homenajes constantes demuestran que el grupo sigue vivo en la memoria colectiva, ya que desató debates sobre raza, libertad de expresión y el rol del arte en la protesta social. Tal como concluyen los expertos, gracias a la NWA, el rap se difundió rápidamente a la población estadounidense a finales de los 80, un legado tan poderoso que perdura 3 décadas después como inspiración de rebeldía y autenticidad. Y recuerda que darle a like y suscribirte me ayudará a seguir creando contenido similar a este, o de lo contrario, te haré una oferta que no podrás rechazar.